Buenas noches, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos iniciando nuevamente con un tema más. Vamos a estar ahora poniendo el tema de Nehemías. Vamos a estudiar un poquito acerca de este hombre, cómo fue tanto usado por Dios y cómo tenía también un carácter, a veces que tenía que aplicarse, pues no sé, la corrección, la disciplina. Un caso muy particular en la Biblia. La otra vez, el estudio anterior lo comparábamos un poquito cuando Jesús también entra al templo y exhorta a todos con el látigo y los saca a todos de la iglesia que estaban ahí comprando, vendiendo. Y hoy vamos a estar entonces viendo otra vez nuevamente un poquito de Nehemías, por qué había hecho estas acciones, qué conllevó las acciones de las personas a hacer esto que Nehemías hizo. Entonces vamos a estar viendo ese tema y les recordamos que pueden suscribirse al canal y pueden darle manita arriba para que este video sea difundido a más personas. Entonces recuerda y puedes suscribirte y puedes darle manita arriba a las dos cosas para que puedas tener la información de todos los videos que estamos subiendo y puedas también difundir el video a más personas que necesiten de estos temas. Entonces vamos a estar tocando ahorita esto. Le damos la bienvenida a las hermanas también que están con nosotros el día de hoy. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Entonces, bueno, hermanos, vamos a estar ahorita a hacer la oración al Espíritu de Dios para que nos dé entendimiento del tema que vamos a estar hoy proyectando a todos ustedes. Entonces vamos a hacer la oración, cerramos los ojos, pongan las manos en el corazón, vamos a hablar con Dios. Señor Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias porque estamos nuevamente en este momento, Señor, con este tema que hoy vamos a tratar, que tú seas, Espíritu Santo, el que nos dé la dirección para poder difundir tu palabra, para que podamos tener un verdadero encuentro contigo, Señor, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guía todos los versículos, toda la palabra que vamos a tocar, que sea inspiración tuya, Padre, que tú seas el que nos des este redarguir de la palabra y que toques a varias personas que van a estar escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Tú convence de justicia, de pecado y de juicio todas las cosas, Espíritu Santo, en la persona que quiere tener un encuentro contigo y cambiar, tener una verdadera relación contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz esta obra con todos los que nos están escuchando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tocar el tema de ahorita de el libro de, tenemos ahí Nehemías. Entonces vamos a tocar ahorita el tema de Nehemías. En el capítulo 13, versículo 1, dice el subtítulo Reformas de Nehemías. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver por qué a veces los líderes, hermanos, a algunos, pues exhortan de una manera luego fuerte. A veces nosotros pensamos que no es así, pero a veces tenemos que exhortar fuerte por el bien de una sociedad y tenemos que hablar las cosas como son. Entonces dice el subtítulo ahí, Reformas de Nehemías, y dice el versículo 1, dice: aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces mira, vamos a ir viendo un poquito las partes que se tocaron. Nehemías da este libro a toda la congregación. Esta congregación, como hemos dicho, pero hermanos, porque hoy en día nosotros como iglesia, que nosotros formamos la iglesia de Cristo, pues tenemos un líder que es Cristo Jesús. Tenemos normas, reglas, estatutos en la palabra de Dios. Y todos aquellos que aceptamos esa voluntad de Cristo, pues somos entonces llamados hijos de Dios si aceptamos y obramos esa voluntad de Jesús. Ahí entonces nos convertimos parte de la iglesia, como dice el Señor Jesucristo, un solo bautismo. Entonces nosotros al bautizarnos en esa agua y también con el fuego del Espíritu Santo, que hemos tocado también el día de Pentecostés, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, el bautismo de agua y de fuego. Entonces nosotros ahí,
aceptamos a Cristo, en ese bautismo en agua, aceptamos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, aceptamos al Señor como nuestro único suficiente Salvador, que nos limpia de todo pecado, y ahí entonces somos parte del pueblo de Dios. Entonces, las normas que aquí Nehemías había puesto a través del libro que estaba leyendo, decía que no debía de juntarse el pueblo de Dios con estas personas del libro, como dice, los amonitas y los moabitas. Ahí dice claramente no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces no querían que el pueblo de Dios se revolviera con estos dos pueblos. ¿Por qué? Bueno, pues como decíamos, las costumbres, hermano, las ideologías. Hoy en día las personas se juntan, imagínate, tenemos sociedades ya ahora muy urbanizadas y todo, entonces en las redes sociales y todo permite que cada vez nosotros tengamos una relación social cada vez más estrecha. Ya las distancias ya no es un impedimento, entonces por obvia razón pues se pegan muchas costumbres de todas partes, de todas culturas. Pero hay un peligro cuando tocamos las normas de Dios, cuando tocamos las leyes de Dios, cuando viene alguna costumbre, cuando viene alguna situación, un mal consejo, y ese consejo empieza a ser costumbre dentro de ti. Entonces ahí entramos en cosas peligrosas. Por eso decía ahí en esta parte que no querían que los moabitas y los amonitas estuvieran dentro del pueblo de Dios. Porque lo dice la palabra, ¿no? El yugo desigual, decía ahí la palabra, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué concordia tiene Belial con Cristo. Entonces, aprendamos una cosa, que los estatutos de Dios es que tenemos nosotros que estar, ¿verdad?, con personas que pues hablan el lenguaje que nosotros tenemos. No quiere decir que vamos a salir del mundo, no quiere decir que nos vamos a apartar de todos, pero sí tener cuidado de que nosotros, sabiendo que si no tienen a Cristo en su corazón, pues es peligroso confiar en todo ese tipo de personas, porque Efesios 2:2 decía que los hijos de desobediencia están controlados por el maligno. Dice ahí que la palabra dice que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahí, por eso este problema, los amonitas y moabitas eran personas que idolatraban, personas que tenían dioses paganos, y entonces no querían que hubiera una contaminación en la congregación de Dios. El versículo 2 dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Fíjate, otra de las cosas, quiere decir que no les ayudaron. Los amonitas y los moabitas no ayudaron cuando estaban los hijos de Israel en el desierto. Y dice aquí entonces, no los salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam. Ahí está la entidad, ya te lo decía. Entonces no ayudaron a las cosas de Dios, mejor decidieron estar donando dinero a demonios. Hoy en día no es algo diferente, hermano. Por decir, tú, las amistades que tienes a veces no quieren ir a la iglesia, a veces no quieren ayudar al necesitado, no quieren ayudar a nada de la iglesia. Pero ¿qué tal en las borracheras? ¿Qué tal en las drogas? ¿Qué tal en cosas que no edifican? Ahí dan dinero, ahí donan dinero, son padrinos del alcohol, pues son padrinos de la cerveza, son padrinos de esto, del otro, pero en las cosas de Dios no quieren nada. Entonces ahí ese es el problema que había con los moabitas y los amonitas. Ahora dice también ahí, dice, dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces fíjate, estas dos naciones en un tiempo también maldijeron el pueblo de Dios. O sea, querían que le fuera mal al cristiano. Es como cuando a veces, y tristemente, cuando tú estás en Cristo Jesús y te dicen, mira, te va a salir a malas cosas, y qué desperdicio de tiempo, y podrías hacer cosas más productivas, y quieras que no, esos malos consejos te están produciendo una piedra de tropiezo a tu fe, ¿sí? Porque en vez de que te incentiven a pelear tu fe, a pelear la verdadera carrera de la fe, en vez de que te digan, mira, abstente de muchas cosas, tal vez no vas a ir allá, no vas a ir a este convivio, no vas a ir a tal cosa, pero acuérdate que Cristo Jesús va a regresar, acuérdate que tu fe tiene que estar latente hasta que el Señor venga. En vez de que te dicen esas cosas, no, disfruta la vida, vives una, vívela, estás joven, disfruta de todo, prueba de todo, ¿ves? Eso es un problema.
Esto es un problema que a lo mejor no te das cuenta ahorita porque a lo mejor, como te dije, no vislumbras la dimensión de este problema, pero eso es lo que pasa hoy en una sociedad que no ama a Dios. En el caso de ellos, pues te digo, amaban más a Balaam y ofrendaban a Balaam, e incluso a los hijos de Dios los maldecían. ¿Cómo los maldecían? Pues eso, deseándoles el mal, apartando, porque la maldición o la muerte significa separación con Dios. Entonces, cuando una persona te aconseja algo, que te alejes de la presencia de Dios, que ya no vayas a la iglesia, que esto, que el otro, lo que está haciendo, está maldiciendo, porque la palabra maldición o muerte significa separación con Dios. Entonces, la gente que te bendice es aquella persona que quiere que tú estés cerca de Dios. La gente que te maldice es la persona que te sonsaca para que tú estés fuera de Dios o te alejes de Dios. Hasta ahí vamos viendo. ¿Quieren leer los versículos del 3, el 4 y el 5? ¿Quieren turnárselos? Adelante, por favor. Entonces, el versículo, ahorita estaríamos en el versículo 3, ¿no? Adelante, por favor. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Ok? Vea, dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, que tenían en su familia gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, o sea, un cuarto, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes, ¿verdad? Muy bien. Seguimos el siguiente versículo, sí, por favor. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. O sea, esto lo hicieron sin autorización de Nehemías, ¿sí? Entonces, ve nada más, estamos diciendo que las cosas de Dios tienen que tener un celo, y Nehemías pues guardaba ese celo, se va tantito, y había dicho que no se mezclaran los pueblos, que no estuviera ahí, hasta incluso decíamos otra que las familias buscaban a los extranjeros, porque pues hay una mezcolanza, hermano. Entonces, el versículo 6 dice que él se había ido, y mientras se fue, pues resulta que le hacen un cuartito a Tobías, ¿sí? Y en ese cuartito, haz de cuenta como si estuviera dentro de la iglesia. Entonces, le hicieron ahí, y esto no lo sabía Nehemías, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que habían hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Ya ves? Entonces, vea ahí las cuestiones. Ahora, ¿de dónde vino este consejito? Eso sería la buena pregunta. ¿Quién fue el sabio que dijo, hazle un cuartito ahí en la iglesia? ¿Sí? ¿Quién fue? Y es ahí donde decíamos esa falta de entendimiento a las cosas de Dios, los malos consejos. Por eso, como te decíamos, una persona que tenía la orientación de Dios no le hubiera dicho a Eliasib, hazte el cuartito ahí de Tobías en la casa de Dios. Y ahora habría que ver quién era Tobías. Si no vaya a ser que entraba ahí con las caguamas y todos los fines de semana al templo. O sea, no sabíamos realmente. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, hermano. O sea, por decir, las bendiciones en Deuteronomio 28 habla que donde pongas la palma de tu mano será bendecido. Cuando estás bendecido por Dios. Y cuando eres maldito, también donde quiera que toques o donde andes, pues va a ser maldición. Entonces, pues ahí no sabemos de Tobías. Y como dije, ya lo metieron en un lugar santo, ¿sí? Ahí es donde se mueven las cosas de Dios, donde estaban las ofrendas, donde estaban las cosas del Señor. O sea, eso es un cuarto ahí que él invadió. Y entonces dice el versículo 9. Adelante, ¿quién lo quiere ver? 8 o 9. No, el 8, ¿verdad? Sí. Dice, y me dolió en gran manera
y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Ahí está, qué desalojo ni qué desalojo. Mira, ahí, ¿te acuerdas lo de Jesús? Lo sacó a los cambistas, a todos los sacó para afuera. Ajá, con el látigo que decíamos ahí en las versiones, que incluso Dios estaba construyendo el látigo. No es de que Él traía un látigo ahí en el cinturón siempre, sino que construyó entre las sogas y con eso hizo un látigo para darles duro. Y en este caso, Nehemías, pues dice que cuando llega y ve todas estas cosas, se duele en el corazón es que imagínate el daño que le hacen, y es lo que decíamos ahorita. ¿Cuántas veces por juntarte con personas que no convienen, te meten cosas en la cabeza donde te pueden ir en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, en contra de los pastores? Te pueden meter mucha porquería dentro en la cabeza, hermanos. Entonces por eso es peligroso. Por eso no quería Tobías, no quería Nehemías a los amonitas y a los moabitas, porque era contaminación, si quieres llamarla psicológica. Entonces ese es el problema, desde ahí comienza, porque los pensamientos, hermano, es una cosa que si siguen trabajándose, luego bajan al corazón. Es el problema en los matrimonios, cuando a veces incluso pasa muchas veces que el papá y la mamá se están metiendo en una relación matrimonial, y claro, pues el papá, la mamá van a apoyar al hijo correspondiente, ¿no? Al hijo que es de la familia. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan, como se llama comúnmente, les empiezan a calentar la cabeza en contra de la otra de la pareja. Y muchas veces hay matrimonios que se rompen precisamente por esa contaminación mental, ¿sí? que gente tercera estuvo metiendo en la cabeza de personas. Por eso mucho cuidado con eso. Ahora, decíamos, Tobías y Eliasib se habían aparentado, habían sido familia, pero ten cuidado, o sea, no podemos, la Biblia no está diciendo que porque aparentaste ya quiere decir que se son de confianza y que lo puedes meter al atrio. Eliasib era así, era sacerdote, pero no tenía por qué haber hecho eso. Sí, y mucho menos meter aquí a su familiar, y cuando él a lo mejor no era ni convertido, Tobías. Entonces te das cuenta, llega Nehemías con el celo de Dios y pues le saca todas sus cosas afuera, y no estuvo pensando de que pues se van a enojar, no, lo sacó para afuera. Todos, dice ahí el versículo 8, verá todos sus muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y entonces mira, ahora él dice, y tienen que limpiarse, ¿sí? Y ahí el versículo 9, ¿quién lo quiere leer? Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Vio? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él tuvo que hacer una limpieza. Y así nosotros tenemos que cuidar de limpiar nuestra mente. ¿Sí? La relación que tenemos en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en todos lados hay una proyección es una guerra psicológica de mentalidades y filosofías a las cuales diario nos estamos enfrentando, ideologías que tenemos nosotros que tener cuidado cómo están impactando en nuestra mente. ¿Sí? Es como decíamos ahí en esa película de Dios no está muerto. Vean que no estamos hablando de cosas. El que haya visto esta película cristiana de Dios no está muerto, trata de un chico que entra a la universidad y va precisamente dentro de la carrera que va a tomar él, tiene que cruzar por una materia que es la materia de filosofía. Y dentro de la materia de filosofía, cuando él entra, lo primerito que hace el profesor es empezar a quererles lavar el cerebro, ahí sí lavar el cerebro, o más bien ensuciarles el cerebro, porque no es lavárselo, es ensuciárselos, porque Cristo es limpieza, pero el mundo es porquería. Pero él no les iba a meter a Cristo en la cabeza, les iba a ensuciar. ¿Cómo? Pues diciendo que Dios estaba muerto. Entonces, les hizo incluso firmar, ¿verdad?, dentro de la película, pero no está más lejos de la realidad de lo que realmente pasa. A veces dicen que la realidad supera a la ficción. Entonces, les hizo firmar una hoja donde ellos decían que Dios estaba muerto. Entonces, dése cuenta ahí, porque según él, en sus pretextos filosóficos, para que no tuvieran estorbo y que su mente se liberara. No es otra cosa más que un demonio hablando ahí. Y les digo, o sea, los que iban ahí a sus carreras, pues tenían que cruzar esa materia y pues tenían que hacerle caso. Y muchos firmaron ese papel con tal de que no dijera nada el profesor o no echárselo de enemigo. Sí, pero eso es algo, hermano, estamos hablando que están jugando con tu salvación.
Porque Cristo dice que el que lo niegue delante de los hombres, también Dios lo negará delante de su Padre y los ángeles que están en el cielo. Eso son cosas graves, pero aquí en esta tierra, nosotros no, es como por decir, te apuesto que no va a haber quien diga, ay, qué payaso, le hubiera dado un rinconcito, un cuartito ahí, pues total, ni se ocupa, ¿no? Hay que ser misericordiosos. Pero tú no sabes a quién estaba metiendo. Tú no sabes qué intenciones traía esa persona. Es como decíamos, hay gente que busca nada más los panes y los peces. Busca nada más, hay gente que se acerca a las iglesias nada más por conveniencia. No quieren nada con Cristo. No quieren un compromiso. No quieren un cambio, una transformación. Hay incluso gente que se acerca a las iglesias para hacer cosas malignas. Aprovecharse de la gente. Entonces, no todos traen la misma intención. Y cuando llega Nehemías, entonces dice, se va para afuera este hombre. Y entonces, pues, imagínate Eliasib, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, híjole, ya lo corrió, ya lo sacó, en fin. Entonces, ahora él dice, limpien las cámaras o los cuartos, y dice, hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. O sea, volvió a poner orden dentro de ese lugar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanas, por decir, ¿qué pasa cuando alguien ya les metió alguna idea en la cabeza que no es buena? ¿Sí? Para empezar hay que ver qué ideas son buenas y qué ideas son malas. Para eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que ver que el diablo a veces te va a poner gente que te va a estar penetrando en tu cabeza y tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Y eso es algo peligroso. Ya te dije, algunos no van a incentivar tu fe, por el contrario, te la van a querer tirar. Te pueden decir fanático, te pueden decir muchas cosas. Y quieras que no, eso te va penetrando en tu cerebro. Y como no es, a veces no son uno, dos, tres, se juntan entre varios y pueden ahí, como decíamos, como jauría, agarrarte presa. A Cristo le hicieron eso. Decía ahí la revelación en los libros de Isaías, decía, toros de Basán me han rodeado. Entonces, ¿qué oía él? Decía, tú no eres el Hijo de Dios, tú estás ahí en la cruz, si fueras Hijo de Dios no estarías ahí clavado. O sea, su mente estaba bombardeada continuamente por pensamientos demoníacos. Entonces, pero Cristo Jesús sabía realmente qué meta tenía, que era la salvación de las vidas humanas a través del sacrificio perfecto de la cruz. Usted recordará que él ya había incluso sudado sangre antes en el huerto de Getsemaní, y que Dios lo había fortalecido al punto de que se había ya dejado de sudar sangre y que estaba fortalecido, y a partir de ahí sale seguro de ese lugar, y entonces él va a hacer la obra que Dios le dijo. Pero él había entrado en comunión con Dios porque él se dio cuenta que venía algo pesado para su vida. Pero al final de cuentas estaba rodeado ahí por los toros de Basán, que dice la Biblia que eran demonios, porque realmente no había toros, pero se le compara ahí como entidades demoníacas. Eran los romanos, eran los judíos los que estaban ahí alrededor de la cruz, pero Dios los comparaba en ese momento que eran demonios, estaban poseídos por demonios. Gente incluso que antes quizá fue seguidor de él, ahí alrededor diciendo que no era el Cristo, que ahora sí estaba crucificado. Entonces ahí es donde tú tienes que ver cómo van trabajando la mente, las diferentes ideologías de estas sociedades hoy en día. Entonces tú tienes primero que ver. Entonces yo les digo ahora a ustedes, a las hermanas que están aquí también con nosotros y a los que nos están escuchando, también pueden dejar por cierto sus comentarios, y los estaremos viendo y dando respuestas a ellos. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes se pueden dar cuenta cómo trabajarían su mente estas sociedades? Y ya sea hablando de la familia, en los amigos, en la escuela, en el trabajo, ¿cómo podrían trabajar su mente? Y ustedes no darse cuenta de eso. Pues a través de muchas cosas, ¿no? Pero depende del lugar. O sea, pues en la escuela normalmente pues siempre todo te lo relacionan con la parte científica, ¿no? Exacto. Que si la ciencia lo comprueba es verdad, y si no, pues no es. Eso es, exacto. Y bueno, en esa cuestión sería así. En el trabajo... A ver, pero vamos a ver punto por punto, ¿no? Para que también igual vayan pensando otros más. Exactamente, por decir ahorita decíamos, en el campo por decir la cuestión de la educación, ¿no? En las escuelas nos van a bombardearte con que tiene que ser algo comprobable, ¿sí? Porque así no es ciencia. Entonces tiene que ser algo comprobable. Si no es comprobable, pues no lo creo. Cuando Cristo dice que el justo por la fe vivirá, esto quiere decir no lo comprueba, no lo ves incluso, sino que tú lo crees por fe
y eso vendrá. Es lo que dice Hebreos 11. El concepto de la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no estoy viendo. Pero eso no se lleva muy bien con la ciencia, porque la ciencia te dice que todo lo tangible, todo lo que se puede tocar y comprobar, eso es ciencia. Y que incluso se puede repetir ese fenómeno y comprobar que es así, es ciencia. Ahí te puede entonces decir o ponerte en duda la fe que tú tienes, ¿sí? De algo que no es comprobable. Por decir, Cristo no lo puedes ver, el Espíritu Santo no lo puedes ver, la sanación por fe a veces no la vas ¿cómo decirlo?, a ver, solamente la vas a sentir o la vas a ver. A lo mejor los aparatos no van a marcar cómo sucedió, pero va a pasar. Es un punto que pueden atacar tu fe. Otra, a ver, si no te doy un punto, ahorita tengo severamente uno. A ver, otro punto ustedes. También lo puede ser con la débil. Pues no sé, por ejemplo, si tú estás débil en la fe, el enemigo puede utilizar a esas personas, ¿no?, para atacarte con tu fe. O sea, por ejemplo, o sea, en esas cosas, si tienes tu fe es muy poquita y tú dices, bueno, pues ahí voy, ¿no?, haciendo mis pininos, pero te enfermas y viene una persona que no tiene fe o alguien que no es de Dios y te puede decir, no, pero ¿cómo? Tienes que tomarte algo, vete al doctor, ¿cómo crees? Y siempre lo han dicho, ¿no? Es que también Dios Dios permitió los doctores. O Dios, que otros siempre dicen, no es malo tomar medicamento, porque Dios hizo los doctores, ¿no? Eso dicen. ¿Qué otro punto dicen? Que no provoques a Dios. O sea, en ese aspecto. O sea, que por ejemplo, dicen que cuando uno no toma medicamento o no va al doctor es porque estamos provocando a Dios. Eso es un punto que también Tentar, dicho, ¿no? Algunos tentar, ¿no? puede Tentar. ser. Pues tentar a provocarlo, sí. Ajá. Bueno, tenemos un punto, ¿no? Ahorita decíamos que la ciencia pues dice que tienes que ver y tocar y oler y todo para comprobar algo y decir que es verdad, ¿no? Otro, decíamos ahorita, que mucha gente por sí puede decirte o desmotivar tu fe, ¿no? Pues nosotros decíamos, yo sé que el poder de Dios es grande, Dios puede sanar, puede curar, y alguien te puede decir, no tiene nada de malo, tú puedes ocupar los recursos de los seres humanos como yo los ocupo. Dios no se va a enojar por eso. No tienen conocimiento ni están basados en nada, pero dan una opinión sin tener una base bíblica. De hecho, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta sería esta. Entonces, ¿cómo tú quieres agradar a Dios? ¿En qué sentido? Porque a Dios no lo quieren respetar en nada. Por decir, decíamos, incluso también a veces puede ser hablábamos luego de la interacción entre las personas, ¿no? ¿Cuántas veces hablando por si de noviazgo, ¿no? Que decíamos, muchas veces hasta los mismos padres a veces dicen, pruébale, tú pruébale. Como diciendo, a ver cuál es el que cae bueno, ¿no? O sea, entonces cosas que Dios no dice eso. Pero ellos hacen sus propias reglas o como les va en la feria. A veces una vez dice mira, no te cases con el primero que encuentres. Mira cómo me fue a mí, dice, ¿no? Como diciéndole, mientras más pues sí, mientras más experiencia tenga, vas a ser un experto. Y luego tristemente los que más experiencia tienen están solos. O sea, ¿sí? Ya recorrieron la carretera completa y siguen solos. O sea, es la hora y la fecha en que no han podido establecerse ni estabilizarse. Entonces, ahí ese tipo de cosas te pueden bombardear. Y como te decíamos, a los jóvenes, ¿no? Que estábamos ahí diciendo, a un joven le puedes decir, tú sal, vive la vida. Imagínate, pues aquel joven que está en la iglesia, que está haciendo las cosas en la obra de Dios y no falta, ¿verdad? Y como dije, no solamente en la escuela, la familia, pues sí, disfrútale, ¿qué haces? Mira, el poco tiempo que tengas, descansa, es que Dios entiende, ¿sí? Y todos esos ataques, por eso te dije, que tienen que ser limpiados, tienen que ser sacados de la mente, porque Dios te establece que hay que pagar un precio, dice la escritura ahí, que solamente el que persevere hasta el final, dice, y el que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. O sea, sí, a veces nosotros podremos decir, en este mundo nos perdemos muchas cosas, que andar yendo aquí, que andar yendo allá, que te ofrecen esto, que te ofrecen el otro, pero a veces nosotros estamos cumpliendo una función que Dios quiere que hagamos, como difundir su palabra, edificarnos los unos a los otros hasta que Él venga, dice la escritura. Entonces estamos cumpliendo esa función y a veces nos negamos a nosotros mismos. Por eso decía la palabra de Dios, el que quiera venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, porque si no, entonces, ¿en qué nos vamos a negar? ¿En qué nos negaríamos si le damos rienda suelta a todo lo que queremos? Entonces, ¿ves? Se da cuenta. Entonces, y lo mismo, a veces en vez de estarle probando, fíjate, porque dime tú, o los que nos estén escuchando, o los que tienen pareja, o los que no tienen pareja, mira, ¿qué es más fácil? Como seguir el ejemplo del mundo que dice, pruébale. Van a las discos, hasta lo ven como un punto de ligue, o un punto de reunión para ligar gente. Entonces, van allá, ¿y van a encontrar algo? Claro que van a encontrar algo, ¿no? Lo dicen por ahí a 10 pesos el kilo de aguayo. Van a encontrar algo. ¿Por qué? Pues porque ahí se mueve la concupiscencia de la carne. Entonces, pero dime tú qué van a encontrar ahí. Gente que dice la verdad. Gente que no tiene vicios. ¿Van a encontrar eso? ¿No? Luego hay veces la gente ya está decepcionada. Dicen, es que todos los hombres son iguales. Es que todas las mujeres son iguales. Pero a veces les decimos, pues es que ¿de dónde está sacando la carne? O sea, ¿de qué rastro estás sacando la carne tú? ¿Sí? Porque ¿de dónde agarras cada garrita? ¿Sí? Todos te salen mentirosos. ¿A dónde los sacas? En las cantinas. ¿No? Es que todos me salen, cuando no son alcohólicos, son drogadictos. ¿De dónde los sacas? ¿No? Si hasta en la iglesia, o por así, no vamos a llamar la iglesia, vamos a llamar en el templo, en la congregación, hay mucha gente que no ha nacido del Espíritu de Dios. Y que todavía hablamos un tema ahí también controversial acerca de un cristiano puede estar endemoniado o no puede estar endemoniado, ¿no? Entonces, en la congregación a veces hay gente que está congregando pero no está convertida, ¿sí? Que está mintiendo dentro de la congregación, que todavía tiene vicios dentro de la congregación. Entonces estamos hablando de la iglesia. Ahora imagínate qué te vas a encontrar en lugares así, ¿sí? En trabajos, como decíamos, en las escuelas, en las fiestas, en las tardes, ¿qué te vas a encontrar? ¿Sí? Entonces, ¿qué cuesta? ¿Qué es más fácil? ¿Que te digan ve y pruébale? ¿O que te digan deja que Dios en su voluntad Él te ponga la persona correcta? ¿Qué es más fácil? A ver, les pido la opinión a las hermanas que están aquí. ¿Qué es más fácil? La primera. Exacto, la primera. Por lo general todos te van a aconsejar eso. Sí. Gente que no tenga a Cristo en su corazón te va a decir eso. Y si tú no haces caso a ese consejo, dime cómo te van a apodar. No se le viene. Ahorita les doy algunas ideas. Pues sí, la monjita, el santurrón, el pariente de Juan Gabriel, el aleluyo. Porque no vas a seguir la corriente que ellos siguen. Ellos te van a decir, mira, a los hombres, mira, trátalos con el látigo del desprecio. A los hombres hacia las mujeres van a decir, ten una en cada puerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos les fue así en la feria. Y no conocen otra cosa porque dice la palabra de Dios que traen un velo que Satanás cegó su entendimiento para que no se salven. Entonces ellos conocen eso y es lo que te van a compartir. Y entonces si tú no estás, dice la palabra de Dios, no tengas envidia de aquel malvado, maligno que prospera en sus malos caminos, ¿no? Porque tú vas así como la tortuguita, lenta, que mira, churro, no, gracias, esto. Entonces tú vas como la ¿qué? Como la tortuguita lento. Ya los otros ya probaron, ya los caminaron en la carretera, ya están pero más usados que tú. Y te van a decir a ti, ay, es que tú de veras no disfrutas la vida, no la vives. Si vieras qué feliz soy yo. ¿Sí? Es que no te dicen cuando están en sus depresiones, cuando ya se quieren quitar la vida, eso no te lo dicen. Pero se da cuenta que es una manera de contaminar tu mente, una manera de contaminar tu pensamiento, y ahí tú puedes caer, porque tú en vez de esperar en Dios, en vez de poner tu confianza en Dios, tú te puedes apresurar a dar malos pasos, ¿sí? A decir, tienen razón, ya no tengo que estar yendo a la iglesia todos los días, porque Dios conoce, Dios sabe, yo todavía tengo cosas que hacer, ¿sí?
tengo que descansar, tengo que darme un tiempo para mí. ¿Vamos entendiendo? Todo eso, ¿cómo se le llama? Es contaminación psicológica o mental. Por esa razón, no podemos decirle a Nehemías, no seas payaso, porque sacaste a Tobías de ese cuartito. ¿Sí? En el versículo 11, ¿sí es el 11? 10, ¿no? Sí, quiero que leer. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Fíjate esto. Por el desorden que había, como vuelvo a repetir, si se dan cuenta, ya no daban ofrendas, ya no pagaban las ofrendas a los servidores de Dios, tuvieron que irse a trabajar. ¿Se das cuenta? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde crees que venían estas ideas? A ver. De Eliasib. Decíamos, el problema estuvo desde los moabitas y los amonitas. Después Eliasib permite a Tobías estar ahí. ¿Dónde crees que venía el consejito? No des tu diezmo, no des tu ofrenda. Esto, no ayudes a la iglesia. ¿De dónde crees que venía? Porque de las gentes de Cristo, de la gente que está agradecida con Dios, hay una gratitud y quieren ayudar a la iglesia y quieren ayudar a toda esa gente que está en servicio activo, que están ayudando a los pastores, a todos los que están ahí sirviendo a Dios para que tu vida también cambie. Entonces, ¿de dónde venían todos estos consejos? Te acabo de decir que los moabitas y los amalecitas estaban sacrificando a Baal, o sea, al diablo sí le daban dinero y para maldecir a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? Que incluso ellos, dice el versículo 10, encontré así mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. O sea, no les des ahorita el dinero, no, mejor lo ocupamos en otra cosa. Y tenían carencia. ¿Quiénes tenían carencia? Dice aquí, los levitas. No les habían sido dadas a los levitas, a los cantores que hacían servicio. Habían huido cada uno a su heredad. Entonces, dice el versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Ya ves? Entonces, ¿dónde vino esas ideas? O sea, tú vas a decir, no puedo creerlo. No, sí, créelo. De ahí viene. De aquel que te dice, no vayas a la iglesia, ¿para qué todos los días? La iglesia obviamente se va quedando como vacía. Porque esta corriente de decir no importa, entonces eso va debilitando a la congregación, va debilitando a la iglesia. Entonces estaba abandonada y los reuní, dice, y los puse en sus puestos. Y dice el versículo 12, y todo Judá, ¿qué dice? Judá, no los como decíamos al principio, estas naciones de los moabitas, ¿verdad? Los amonitas, ¿no? Moabitas y amonitas. Y decíamos entonces el versículo 12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, y a los almacenes. El versículo 13 dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Ves? Entonces, ve todo esto que ya tenía que venir entonces Nehemías a poner orden, todo este desbarajuste. Se fue un tiempo y mira lo que estaba pasando. Ahora dice el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Versículo 15 dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Aquí otra vez estaban violando la ley. Usted recuerda que en la ley de Moisés decía que tenías que guardar el sábado o el sábado y no podías trabajar. Ellos estaban violentando esta ley otra vez. Dicen aquellos días estaban pisando los lagares en el día de reposo y que arrancaban
haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado, toda mercadería, y vendían en día de reposo. Y dice, y los hijos de Judá en Jerusalén, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esto que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Y vuelvo a repetir, ¿de dónde crees que vienen también esas costumbres? Es lo mismo, porque trabajes el sábado no va a pasar nada. Esas costumbres fueron metiéndose en Judá y ellos empezaron a hacer exactamente lo mismo. Después de eso, el versículo 18 dice, no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y versículo 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraren las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Entonces fíjate, ella empezó a poner ya más, si se dan cuenta, ya empezó a poner más fuerza Nehemías, o dijo, ya me cierran las puertas y nadie sale hasta que se complete el día de reposo. Entonces ya era, no, que ya nos parece que nos tienen secuestrados, porque mira, ya nos cierran las puertas y que vamos a salir hasta que termine el tiempo de Dios. Imagínense, ahí pónganse a pensar. Y uno diría, no, pero es que pues cada quien puede entrar y salir cuando se le dé la gana. Pero no, él dijo, no, ya están faltando mucho respeto a ¿quién? A Dios. Entonces hay veces, mira, hay en iglesias que sí, yo he visto incluso en el momento de la prédica ya cierran puertas. Y ya nadie entra ni nadie sale. Y mucho menos chetos o chicharrones, o que traen ahorita el chicharrón prensado. Ya no se sabe realmente. Ya lo que la gente muchas veces hace ya es tremendo, ¿sí? Ya te decía, ¿verdad? Están muchas veces en la oración o en la prédica, aún en la alabanza, para que la mala costumbre de la gente luego, en la alabanza, a ver, están haciendo otras cosas, están whatsappeando, están mensajeando, y, no, o sea, los chicles, bueno, entonces, la cuestión es de que Nehemías ya había puesto, como dije, ya hasta incluso ya cerraban las puertas. Entonces nada de que voy a salir aquí a comadrear, nada. Ya se quedaban ahí. Dice ahí, en el día de reposo dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? O sea, fíjense, ya había puesto estas reglas porque sonsacaban a los judíos, a los de Judá. ¿Y qué hicieron los mercaderes? Que vendían toda especie. Sí, es como aquí, por un ejemplo, que te dijéramos, mire, no se permite comer, y por ahí alguien, ¿verdad? De aquí, de los que se mezclaban dentro, pues se pone un puestecito allá afuera de algo, de garnaches o algo, y entonces le dice, ya están afuera, y entonces la orden es que no comieran nada dentro de la iglesia, y estos ya estaban afuera como diciendo, te paso una gordita, ¿qué quieres? Nunca me verán pecado. Nunca me verán pecado. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, ya estaban como que provocando el desorden, porque ahí afuera estaban ya listos para vender sus productos a los judíos. Entonces dice, fíjate, ve las advertencias, porque es que luego dicen, es que se prendió, se puso loco. No, está advirtiendo desde cuándo viene diciendo esto. Dice, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo haces otra vez, os echaré, ¿qué? Mano. Ya ves, ahora sí te voy a agarrar. Desde entonces no vinieron en día de ¿qué? De reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujer. Ahora ya vamos, ya ves lo que te dije, y ahora ya vamos a empezar ahora con los noviazgos.
Ujú. Es lo que decíamos, el tema de la interacción con la gente, ¿no? Ahora se empezaron a meter judíos, ¿sí? Judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Ya ves? Lo que te decía acerca de cuando pruébele, mijo, pruébele. Ya vio lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces dice que todo esto lo estaba viendo Nehemías. Todas estas fallas de respeto a la iglesia, a las órdenes de Nehemías. Por decir el caso, Eliasib, pues era un sacerdote, era un colaborador de Nehemías, pues también hacía lo que quería, ¿sí? Entonces hacía el desorden desde adentro hasta afuera, ¿no? Luego los mercaderes se metían ya, Juan de la vecina, a querer hacer reglas dentro de la iglesia. Todas estas cosas van cansando al profeta, hermano, al pastor. Luego dice ahí, si lo puede leer, hermana Sí. María, 24, por favor. Ok. Sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjate esto, qué triste, pero dice que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. ¿Por qué no la lengua hebrea? Se habían mezclado. Porque ya se habían mezclado. ¿Y sabes cómo hablaban en casa mejor? Pues en el lenguaje de Asdod. O sea, es como decíamos, en la familia, ¿cómo se habla? Falta de fe, pues así vas a hablar. Que no pones en primer lugar a Dios, que se va a hablar en la casa. Pues que Dios no se le pone en primer lugar. Van a tener pretextos siempre para excusarse por qué no ponen a Dios en primer lugar. Ese va a ser porque no estoy hablando de un lenguaje, hermano. Tú dirás, bueno, hermano, pero aquí en mi casa se habla español. No. No, estamos hablando de qué? Un lenguaje espiritual, ¿no? Un lenguaje de fe. Un lenguaje en una casa de fe es que Dios es el centro de nuestra vida. Entonces, los hijos dicen, esperamos en Jesús. La esposa dice, esperamos en Dios. El esposo dice, Dios nos va a proveer. En la casa del incrédulo no es así, ¿sí? En la casa del incrédulo reina otra mentalidad, ¿sí? Vamos a orar todos a la iglesia. Nada, que vamos a perder el tiempo ahorita. Hay que salir a buscar el pan, ¿sí? No vamos a poder estar en la iglesia porque tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces ahí el lenguaje se mueve. Entonces por eso te dije, hay que ver qué lenguaje se ocupa dentro de tu entorno. Si tú eres cristiano o cristiana, ver qué lenguaje ocupan. Hay lenguaje de chisme también, ¿no? En ciertos lugares puro chisme, puro chisme, puro chisme. Desayunan chisme, comen chisme y cenan chisme, ¿no? Y no pueden hablar sin un ¿qué? Sin un chisme. Sin ningún chisme. No pueden hablar. Y empiezas con Biblia y ya vas a empezar. ¿Te das cuenta? Entonces ese es el lenguaje que estaban hablando ellos. Entonces decían que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. ¿Ves? Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Y qué dice el versículo 25? Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis, ahí, fíjate, ya que les arrancó las leñas, todos los maldijo, los hirió, y todavía les dijo, y no quiero que sus hijos los estén dando. Dice aquí, mira, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Dice el versículo 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres, ¿qué? Extranjeras. ¿Ya vio? Ahí está. Las mujeres extranjeras. Mira, está la cuestión. Bueno, también hombres, yo creo, ¿no? Si había ahí hombres extranjeros también. Pero te das cuenta que, ¿qué es lo que dijo? Van a volver a hacer esa tontería de estarse mezclando. Dice, no quiero ver a sus hijos que anden de novia, para que le entienda mejor a usted. No quiero ver a sus hijos cristianos que anden con noviecitos que son de qué? Del mundo, que no tienen a Cristo Jesús, que tienen otras costumbres. Eso lo hizo Nehemías, un profeta que tuvo que meterse ahora sí casi hasta la familia dentro, porque ya habían cambiado el lenguaje, ya no hablaban del lenguaje de Judá, y aparte de todo, ya estaban mezclándose otra vez con gente que no pertenecía a lo que era la fe en el pueblo de Dios.
¿Sí? Entonces dice ahí versículo, ¿quién quiere leer el versículo 26 otra vez, por favor? El 26 dice... 26. Sí, otra vez, por favor, lo vamos a repetir. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Fíjate nada más ahí. Y dice el versículo 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres, ¿qué? Extranjeras. ¿Y qué dice 28? Y uno de los hijos de Joía, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zabalar Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Hay otro también que lo sacó, ¿no? Hay otro jovenzuelo rapaz que... Versículo 22, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 30, ¿qué dice? Los limpié, pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Y dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces, te das cuenta ahí, lo que estaba haciendo Nehemías era tratar de no contaminar, ¿sí?, todo lo que estaba pasando alrededor como te dije, por la presencia de gente que no venía del pueblo de Dios, ¿sí? Ahora, hoy en día, vuelvo a repetirte, tú tienes contacto con mucho tipo de ¿qué? De personas, de todo tipo y de diferentes costumbres. Y está el ateo, está hasta el satanista, está el santero, el hechicero, que tú puedes decir, es mi cuate, y pues resulta que es ahí uno de los santeros principales en su cuadra, ¿no? Y tú no lo sabes, y tú dices, no, yo no lo puedo creer, ahí te tiene con alfileres trabajándote, y tú dices, no lo creo, pues eso no crees, pero el diablo es perverso, y él sabe que puede ocupar dice la palabra de Dios, no ignores sus maquinaciones. Entonces, todas estas cosas, por eso dice la palabra de Dios, tienen que ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Entonces tiene usted que ver, o sea, no estamos hablando, decía Jesús, que no es de que nos va a sacar de esta tierra para no hablar con nadie, ¿no? Pero la mente, tu corazón tiene que estar puesto en las normas de Dios. Y nadie te puede hacer cambiar esos pensamientos. Ahí sí que te digan el terco. Pero que nadie te mueva de eso, porque así es como trabaja Satanás. Él se mete en la mente a través de ideologías, a través de gente, de diferentes costumbres. Como te decíamos, hablaban del lenguaje de Asdod. No hablaban el lenguaje de Dios. O sea, hablaban, aparte de que era un idioma diferente, era un idioma pagano. Aparte de eso, no tenían las costumbres de un hijo de Dios, ni la confianza en Dios. Y eso es lo que estaba pasando muy ocultamente. Por eso ten cuidado, porque hay cosas que se están pasando ocultamente. Hay de repente los hijos, muchas veces de repente se empiezan a volver rebeldes. Y no saben por qué, hasta que los padres empiezan a indagar que tiene ahí un amiguito que le está metiendo pura porquería en la cabeza. ¿Sí? Y eso es algo muy, ¿cómo decirlo?, muy sutil. Sí, que no te das cuenta inmediatamente, ¿sí? No te das cuenta inmediatamente. Resulta que ya le encontraron ahí el pomo, que ya le encontraron las drogas, y tú dices, no, mi chiquitín no, y ya está en las redes sociales, cuando te metas, ahí te vas a dar cuenta de lo que hace tu chiquitín con un cuerno de chivo, ¿sí? Entonces, te das cuenta, esas cosas son muy, muy, por debajo del agua, ¿sí? Entonces tienes que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso Nehemías castigó estas situaciones muy fuerte, porque ya eran muchas en la iglesia, como decía, hasta Eliasib, que era uno de los encargados de la iglesia, también desobedeciendo al pastor. Y luego ya después ahí hasta metió al otro familiar, pidiendo opinión a este familiar que ni siquiera, no sé ni de dónde salió, el Tobías. Y luego había otro ahí por ahí, ¿no?, que decíamos, ahí que también sacó, que no lo quería acercar.
No sé si lo ven ahí por ahí rápidamente. Hay un Zambalat. Sanbalat, ese Ara, Ajá. que también no lo quería Sí, cerca, ¿sí o no? cuando lo oyente de mí. ¿Eh? No lo quería cerca de Nehemías tampoco. Y es que es lo que te digo, hermano, porque a veces lastiman mucho la congregación, el pueblo de Dios. Por eso no se permite el desorden. Por eso tenemos que actuar inmediatamente para ver cómo revertir esos daños. Tú puedes darte cuenta, Nehemías, la función que él hizo fue empezar a limpiar las habitaciones donde había estado Tobías. Que por ahí, que si dejó ahí, no sé, el librito del mormón o esto, el otro, a ver, vamos a quitar esto, vamos a quitar aquello, en fin. Y en la mente, nada más por decir el libro del mormón, ¿no? Hay otros libros también que son apócrifos. Pero digo, ahí en la mente de la persona que va entendiendo a Cristo Jesús, también tenemos que entrar y limpiar a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que si tú tienes dudas, acércate con tus líderes de tu cristiandad, para que te puedan orientar y veas si estás pasando alguna situación familiar, alguna situación en el trabajo, en la escuela. Fíjate bien y no te creas o no te confíes de las ideologías que te dicen, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros como cristianos, dice la palabra, es que nos exhortemos los unos a los otros y podamos tener una orientación de parte de nuestros líderes. Eso es hablada la consejería, porque a través de eso, ese virus que quiere meterse en tu cabeza para que tú caigas, entonces eso ya a través de la administración, a través de la palabra, el Señor Jesucristo decía, ya por la palabra que habéis oído, ya estás limpio. Entonces ahorita si te estaba pasando algo así, y al escuchar este tema, entonces tú vas a volver a reafirmar tu fe y saber que no porque todos, como decíamos, tienen un montón, quiere decir que tienen la verdad. ¿Sí? Tú vas, dice la palabra que tenemos nosotros que negarnos a nosotros mismos, y el que quiera, ¿verdad? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces es una decisión propia de cada uno de nosotros, de qué vamos a llenar nuestra mente y nuestra cabeza. Entonces no sé ustedes ahorita qué caso se les viene o qué situación nos quieran compartir acerca de este tema. Pues que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Con todo lo que te dicen. O sea, porque si te empiezan a meter ideas así medio extrañas, que a veces como que tú dices, bueno, y sí es verdad, pero tienes que recurrir a la palabra para que lo compruebes, y si no es así, pues mejor no prestes atención a eso, porque pues al final del día nada más te contaminas, y más que ayudarte, te va a confundir. Entonces puede que hasta te extravíes en la fe, porque hay muchas personas que por así cositas que les dijeron, que obviamente son incorrectas, ya pues se extravían de la fe, ¿no? Y no debe de ser así. Nosotros sabemos que no tenemos una fe mal fundamentada, sino que está fundamentada en la palabra y en muchísimas otras cosas. Entonces pues debemos de mantenernos firmes, pero sí llegamos a tener como que ese tipo de comentarios o de inquietudes, pues comentarlo para que así, pues ahora sí que como lo iba haciendo Nehemías, ¿no? Los iba guiando y les iba dando como que esa luz para que hicieran lo correcto y ya no volvieran a caer en el error. Exactamente. Y bueno, otra cosa sí que quisiera agregar es que más que las personas nos metan ideas o así, nosotros les tenemos que predicar de la palabra, y nosotros tenemos que limpiar ese pensamiento, ¿no? Porque sabemos que la palabra de Dios es la que limpia. Y ellos te podrían decir cosas, pero al final del día pues son cosas banales y del mundo. Pero la palabra no es algo así, sino por el contrario, es una fuente de vida que sí va a entrar en su corazón y va a tener un verdadero propósito. Amén. Ya me acordé, es que hay gente que, por ejemplo, es importante que, por eso que vengas a la iglesia, ¿no? Porque diario, porque bueno, en la iglesia aquí donde estamos, pues es diaria que nos dicen la palabra. Entonces imagínate, si tú diario estás en las cosas del mundo, por ejemplo, en las escuelas, en el trabajo, imagínate, estás bombardeándote de pura gente así, ¿no? Entonces imagínate, y si vas a la iglesia a escuchar la palabra una vez a la semana, pues imagínate, no vas a poder, vas a estar, todos tus pensamientos te van a llenar y no vas a poder sacarlos, ¿no? Vas a estar más metida en esas cosas de lo que te metieron, que lo que la palabra te venga a limpiar. Entonces esperarte hasta dentro de 8 días hasta que tengas la palabra, pues entonces sí es difícil, ¿no? Pero en cuanto tú tienes la palabra diario, pues imagínate, o sea, vas diario al trabajo, a la escuela, entonces vienes diario a escuchar la palabra, pues en ese momento ya vas a ser limpiada, ¿no? Entonces lo que el enemigo te sembró, por el otro lado, pues ya escuchas la palabra y ya te limpias, ¿no? Y día a día va a ser así.
Entonces, pues es importante que pues que día a día nos limpiemos de esas cosas que nos meten, pero como habías dicho, ¿no? Es importante que siempre nuestra mente esté puesta en Cristo, en la roca, ¿no? Que nada te mueva. O sea, si vengan a decirte, pues sabes que la fe siempre va a estar ahí puesta y no vas a moverte, ¿no? Venga lo que venga, ¿no? Y aún así, ¿no? Aún así cuando sabes que el enemigo te ataca, dices, Señor, en nombre de Jesús, o sea, quítame esos malos pensamientos, ¿no? Porque luego ves que estás recordando y en ese momento pues viene la palabra de Dios de lo que tú has aprendido y entonces empiezas a desechar todo eso que te metió el enemigo y dices, no, eso no viene de Dios, viene del enemigo, ¿no? Entonces empiezas a trabajar y empiezas a limpiar tu mente a través de la oración o a través de la palabra, ¿no? Y dices, Señor, limpia mi mente y ya no empiezas a pensar eso, ¿no? Y ya después ya empiezas, ya otra vez, ¿no? Regresas al culto y pues ya, ¿no? Otra vez acabas con esa limpieza. Sí, porque Dios te habla, ¿no? O sea, cuando incluso puedes llegar rebelde, ¿no? Yo he visto mucha gente que cuando se alejó de Dios llega todo rebeldón, muy, diríamos, muy sácale punta, muy Juan Camaney, muy pues sí, así como que se la puede de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque viene con una rebelión, con una mente completamente puesta en el mundo, en la rebelión, en la desobediencia. Al pasar la predicación por su mente, por su corazón, empieza a limpiar. Y entonces, como yo cito en este momento al Salmo 73, el versículo 2, ¿no? Cuando dice, en cuanto a mí, dice, casi, decía el rey David, se deslizaron mis pies, y el rey David, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Y dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte. Dice, pues su vigor está entero. El versículo 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Es como aquella persona, pero es que le sale todo bien, y no va a la iglesia, y no hace nada, y nada más se la pasa aquí y allá, y es malvado, y esto y el otro, y prospera y todo. Entonces sí pensaba el rey David. Dice el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, o sea, hablan mal de Dios, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. Dice el versículo 12, y he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi comida. Nada más lo que empezó a decir David. Es una cosa, por eso te digo que mucho cuidado lo que te vas metiendo en la cabeza y lo que vas viendo. Los malos ejemplos, ¿no? Decía ahí, porque verdaderamente, llegó a decir esto David, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Al final de cuentas, a veces tú quieres comportarte como ellos, pero tú sabes que no eres como ellos. David todavía tenía eso de decir, no puedo comportarme así, pero sí pensaba como que en un momento en decir, pues esto que estoy haciendo, a lo mejor me estoy equivocando, o se empezó a dudar. Y mira lo que pasa aquí, lo que decíamos de la iglesia, de estar cerca de la iglesia, de la congregación, de la gente de Dios, de la gente de fe. Dice el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, tenía una boca de borracho David, ¿no? Estaba hablando puras tonterías. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Ahí fue como que, ¡pum!, le regresó otra vez el entendimiento y dijo, ¿qué estoy diciendo? Entró en el santuario y dice, comprendí el fin de ellos. O sea, a todos esos que están ahorita en las cosas banales, que como yo te dije, que agarran a cuanto quieren, dejan a cuanto quieren, juegan con las emociones de la gente. Y un día, dice, Dios los va a llevar a condenación eterna. Dice, eso no lo entienden ellos ahorita, ellos están, como dicen, viviendo la vida loca, pero en un momento van a ir a condenación eterna. Y dice el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. O sea, tienen muchos miedos este tipo de gente, lo que te dicen, aunque te digan, no es cierto, yo estoy muy contento, no sabes, ellos realmente tienen a veces terrores y depresión.
Versículo 20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Eso fue, ya estaba ministrado en la congregación, en el santuario de Cristo. Dice, ya estaba, dice ahí, mi corazón sentía punzadas y tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, lo que te decíamos, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ahí está, mejor ejemplo de decir, ve cómo ya estaba loco, estaba diciendo puras tonterías, tanto mal consejo, tantas cosas que veía, que empezó a ver cosas que no eran, hasta que entra otra vez a la congregación, entra otra vez al santuario, al altar, y ahí empieza otra vez a entender por qué él está luchando, y no es por esta vida, sino por una vida eterna. Y entonces él dice, soy una bestia, hablaba como una bestia. Entonces él dice, ahora entiendo que no importa, Señor, no quiero nada si no viene de parte de ti. Y ahí es cuando entonces entiende que él acepta la voluntad de Dios. Y ahora sí, dice ahí, dice el 28, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. O sea, él estaba llamado para eso. Entonces, con eso estamos ahorita viendo este tema, hermanos. Vamos a estar ahí también posteriormente, luego ahí a lo mejor vamos a tener una exposición, tal vez ahí estaremos metiéndola también para el YouTube. Entonces, bueno, en fin, vamos a estén atentos a eso. Pero ahorita lo importante es, como yo les decía, que tengan mucho cuidado en la mente lo que está pasando por su cabeza y a quienes escuchan. Es muy importante saber qué consejos están recibiendo y tengan mucho cuidado, porque por eso Nehemías tuvo que aplicar la fuerza hasta incluso bruta para tenerlos que sacar de los cabellos, porque ya se estaban pasando en tanto desorden y tantas faltas hacia Dios. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces cerramos con conclusiones. Adelante, hermanas. Pues, bueno, es muy, ya lo explicó el hermano Carlos, ya, es muy entendible la parte de que debemos de cuidar nuestra mente, porque como lo decía hace ratito, a diario estamos expuestos a muchísimos comentarios y de muchísimos tipos, y y a veces pues esos comentarios como que sí te pueden llegar a mover, ¿no? Como a preguntarte si lo que tú estás haciendo es correcto o no es correcto. Pero pues tienes que saber primero quién te lo dice, porque si te lo dice alguien que no tiene el conocimiento y el amor de Dios, pues obviamente que no vas a recibir algo correcto. A diferencia de que si alguien que proviene verdaderamente de Dios te dice algo, pues te lo va a decir basado en la palabra, no en sus propios criterios, ni mucho menos carnalmente hablando, porque a veces todo lo que decimos es de nuestro propio sentir, de nuestras emociones, de lo que nosotros creemos correcto. Pero el único que tiene la justicia y lo que es correcto, pues es Dios, y nos lo transmite por medio de su palabra. Entonces es por eso que nosotros perseveramos en la palabra y así mismo la escudriñamos. Entonces aquí veíamos al profeta Nehemías, cómo pues él era así, ¿no? O sea, él no se dejaba guiar precisamente por todo lo que decían. Él siguió teniendo una fe fuerte y un carácter de la misma manera, y no un carácter grosero. O sea, ya después tuvo que ser así, no porque él quisiera, porque yo me imagino que humanamente hablando, ¿quién quiere tratar mal a los demás? Bueno, hay gente que sí, pero obviamente sí, que siendo un profeta no iba a querer lastimar a nadie, claro. Solamente que ya había llegado en un punto donde ya había rebasado muchísimos límites, y sobre todo pues no eran límites que él había puesto, sino límites que correspondían al respeto que le tenían que tener a la casa de Dios. Y esos límites también hacían que pues las personas no perecieran, que no murieran, que no llegaran a extraviarse y que por lo tanto siguieran en el camino. Entonces se preocupaba por ellos, aunque lo vemos un poco agresivo, tenía toda la razón y tenía fundamento para hacer todo lo que estaba haciendo. Y no se tenía que llegar a este punto, solamente que la gente
pues siguió de aferrada y al no consultar a Dios, pues obviamente se siguió confundiendo y siguió cometiendo muchos errores, porque como no tenían la verdad, pues tenían errores obviamente, caían en muchos, pues en muchas situaciones donde su corazón y sus acciones se iban a comprometer y por lo tanto se iban a equivocar. Entonces necesitaba que Dios, a través del profeta, pues les impartiera el conocimiento y por lo tanto ya no siguieran equivocándose, para que, como ya dije, no perecieran. No era tanto para, bueno, así como yo digo a veces, no era tanto para que el profeta fuera el más feliz, porque si hasta podemos ver al final del versículo 31, dice que se acuerde de él, Dios, para bien, o sea, porque hasta él tenía miedo, ¿no? Entonces tenía un corazón, pues temeroso de Dios, y era por eso que hacía todas esas cosas. Pero volviendo al punto, pues sí tenemos que cuidar nuestra mente y siempre ver quién nos dice las cosas. Porque si vemos que es de alguien que no viene de Dios, obviamente no nos va a decir algo que sea correcto. O nos va a decir cosas correctas, pero no donde se interpongan con nuestra fe o donde ya violemos la ley de Dios. Ahí sí ya no se debe de meter. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la inteligencia y no nada más quedarnos callados o hacernos los locos y no escuchar, sino que contrarrestarlo con la palabra y hacer que esa persona no siga en el error o no siga diciéndole a más gente pues lo incorrecto. Y así pues eso no se expanda y no veamos otro caso como el de Nehemías. Exactamente. Sí, pues es muy importante eso que decías ahorita acerca de que muchas veces podemos ver algo así como pues violento, falto de misericordia, pero ya viendo de un punto en el cual Dios los podía exterminar por violentar su ley, pues creo que fue lo más light que pudo haber hecho, arrancarle 2 que 3 ahí cabellos, ¿no? Porque a veces es como, por decirse, me viene a la mente, ¿no? Imagínate, cuántas veces hemos visto casos grabados en videos que va pasando a lo mejor un niño corriendo y viene un carro, ¿no? Entonces aquella persona que está al lado lo alcanza a agarrar, no sé, de la sudadera y no le va a estar diciendo, vente, mijo, ¿no? O sea, lo va a agarrar la sudadera y le va a dar un tirón que al rato va a quedar con la horcadota ahí del cuello, pero es necesario porque si no lo hubiera jalado con esa violencia, lo atropellan y lo matan. Entonces es algo que muchas veces, imagínate que tú haces levantar al niño y demandar a su salvador, ¿no? O sea, que en vez de eso, no, mira, el cuello me duele, ahora es tu culpa. No, pues imagínate, fue lo más tranquilo que si le hubiera pasado el carro encima, ¿no? Entonces a veces se requiere eso, la exhortación fuerte, como Pablo lo hizo con los Gálatas en el capítulo 3:1, en la versión Nueva Biblia Viva, habla muy fuerte ese versículo. Entonces, por eso es que tenemos que, y como decíamos, no llegar a ese punto, ¿no? Porque tampoco se trata de que sea algo que a Nehemías le gustaba, ¿no? Andar jalando las greñas, sino simplemente que requería eso, y como bien lo dijiste, después le pedía a Dios, ¿no? Que la guía y que se acordara de que él quería poner el orden para la voluntad buena de Dios. Pero a veces la gente no lo entiende de esa forma, ¿no? Pero es importante que el profeta pues aplique en este caso la instrucción que tenía de parte de Dios, y aún Dios mismo dice que la vara es para la espalda del necio, ¿no? Entonces hay que mantenernos en la dirección de Dios y no ser desobediente para no tener un Dios, como decíamos, que castiga, pero mejor tener un Dios misericordioso, porque Él es muy misericordioso, pero también tenemos que entender que es el creador de todo y que tenemos que temerle y respetarle, ¿ok? Ok, cerramos con la conclusión. Así como dices, ¿no? Entró en Nehemías el celo de Dios, ¿no? Entonces, porque como dicen, ya había un desorden, y entonces Dios es un Dios de orden, entonces, pues ahora sí que Dios dio ejemplo de que pues no se pueden pasar de listos, ¿no? En lo que es en el templo, porque es falta de respeto, como dicen, mi casa es casa de oración, y hoy en día vemos que en las iglesias, pues la verdad son muy falta de respeto, porque ya como decías, ¿no? Ya comen, los niños están corriendo, el alabanza, cuando sabemos que la alabanza se mueve el Espíritu Santo, entonces ya la alabanza es mucha falta de respeto, porque hay veces que los hermanos cosas entran con aguas, con refresco, con papas, hasta chicle ahí masticando, haciendo sus bombas, y dices tú, pero ¿cómo, no? En la alabanza, cuando tú tienes que estar, toda tu mente, tu adoración debe estar puesta en Dios. Entonces, entonces en las iglesias pues ya hay mucha falta de respeto, ¿no? Entonces, y Dios por eso, el mismo Dios, ¿no? Ve lo que hizo, lo sacó
lo sacó a chicotazos. Entonces, pues por eso pone ejemplo Dios, ¿no? Que a los pastores, a los siervos de Dios, cuando tienen la autoridad, no se les debe de sentirse mal por decirle a la gente, ¿no? Porque aunque se enojan, porque pues, como siempre yo les he dicho a los niños, ¿no? En la escuelita, o sea, no es un parque, no es parque de diversión la escuelita, no es un cine, no es pues sí, o sea, no es el parque para que estén gritando, para que estén haciendo aquí su desorden, porque vienen a aprender, ¿no? Entonces aquí también en la iglesia, pues venimos a todos, todo el pueblo venimos a aprender, ¿no? A aprender de Dios, no a enterarnos de chismes, porque ya sabes, no falta quién vino y por qué, y a enterarse y por qué, y empezar a chismear. Entonces, y entonces pues no, o sea, venimos a aprender, venimos a gozarnos, venimos a ayudar, ¿no? Pues si un hermano está mal, pues ¿qué tienes, no? Pero no a estar ahí en el chisme. Entonces, pues bueno, entonces Dios, y sí, o sea, sí debe de entrar el celo de Dios, así como Nehemías, como Pablo, cuando ya la gente ya se pasa diciendo, no inventes, o sea, ya como aquí estaba advirtiendo, los estaba guiando, miren esto, miren lo otro, y no entendían. Entonces, pues como dice, pues ya llegó el momento en que lo sacó de las greñas, ¿no? Entonces, pues sí, no hay que asustarnos cuando pase esto, ¿no? Porque sí, hay veces que hay gente que es muy terca y hay veces que se les habla una y dos veces y no entienden. Y dices, Dios mío, o sea, ¿con quién estás hablando? Entonces, y pues sí, o sea, tienes que tomar esa autoridad porque pues en la casa de Dios no puede pasar estas cosas. Entonces, pues yo invito que si es así, si tú estás yendo a la iglesia, yendo al templo, pues no, o sea, tú tienes que mostrar, o sea, ponerte todo, en adoración con Dios, concentrarte, ya si quieres comer, si tienes hambre, pues dejarlo al último, ¿no? O sea, al último ya cuando sales de la iglesia y ya, allá platicas, allá haces, pero mientras estás en el culto, poner todo y prestar atención y todo lo que Dios va a hablar, ¿no? Y tener ese respeto hacia las cosas de Dios. Ok, perfecto, sí, así es. Voy a leer una versión un poquito más con el lenguaje actual, precisamente de vías, porque parece que hay unos puntos muy interesantes. Dice el versículo 22, dice, luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta buena obra, Dios mío, y ten compasión de mí conforme a la grande e inagotable, a tu grande e inagotable amor. Dice, por el mismo tiempo me di cuenta que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá, fíjate. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello y los hice jurar por el nombre de Dios que no permitieran que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la religión. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdales, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Bueno, ahí está, nada más para dejar un poquito más claro, la versión es un poquito más clara, pero sí es muy importante, cuidado con la contaminación mental, ¿ok? Entonces, bueno, hermanos, vamos a hacer una oración en este momento para que tengas cuidado en todo esto en tu hogar,
y lo que escuchas y lo que ves y con las personas que están a tu alrededor también ten cuidado, porque tiene que estar uno en la presencia de Dios y tenemos que cuidar nuestro espíritu. Muy bien, vamos entonces a hacer la oración en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este estudio que tuvimos, Padre, porque queremos que nuestra mente esté limpia, que tengamos cuidado de lo que metemos, Señor, las ideologías que nos vienen y nos soplan, porque queremos mantener nuestra conciencia limpia. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos da aliento, que nos da entendimiento. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que limpies los hogares, Padre, que están escuchando esta palabra. Limpia, Señor, y que ahora en adelante lo que esté rigiendo ese hogar sea tu palabra, Señor, sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, aquellos que han entregado a Cristo Jesús en este momento el corazón al Señor, lo han puesto, bendícelo, Señor, y limpia ese hogar, limpia esa casa en el nombre de Jesús, límpiala para que sean limpios todos de mente y de corazón, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea la que rija ese hogar, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, que tú hagas esto con estas familias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pues ya nos despedimos, mis hermanos. Les invitamos a que se suscriban al canal y que lo compartan a través, denle like, denle me gusta en esa manita arriba, y para que podamos seguir subiendo más materiales y puedan también llegar a más personas. Entonces, hermanas, bueno, ¿quieren despedirse de la audiencia? Que Dios los bendiga, hermanos, y que el mensaje les sea de mucha edificación. Adiós. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Y suscríbanse al canal. Gloria a Dios. Muy bien, pues ahora sí, mis hermanos, nos despedimos y estén al pendiente con los materiales que estaremos subiendo en el canal. Dios les bendiga. Buenas noches.